Eh, una parte muy importante de la estadística es la organización de datos. Los datos pues vienen dados de manera que están sin organizar, sin ordenar, y para hacer la lectura, el análisis, hay que organizarlos, hay que presentarlos, ¿no es cierto? Entonces, este capítulo trata de aquello. Habíamos visto nosotros, ¿no? Repasando un poquito, que aquí teníamos, por ejemplo, ¿no? Datos sobre una variable cualitativa, como en este caso es el color del dulce. Podría ser género, podría ser datos de qué sé yo, estado civil, ¿no? Entonces, el procedimiento es el mismo. Se ven las categorías en las que están representadas esa variable, se cuenta cada una de ellas y es ahí donde nosotros generamos lo que se llama la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de veces que se reitera un dato en una determinada categoría, ¿no? Eso no se olviden, por favor. Entonces aquí tengo 6 dulces de color café, 5 dulces de color azul, ¿no? Cuando se interpreta los valores más representativos, ¿no? En este caso los más altos, ¿no? Ahora, eso dependiendo del objetivo, ¿no? Por ahí quiero analizar los valores más bajos, entonces tendría que hacer la interpretación de aquellos, pero normalmente se interpreta los valores que resaltan más, ¿no? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ahora viene la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada hemos dicho que es la agrupación de las frecuencias absolutas de una categoría con respecto a la siguiente categoría. Es decir, la primera categoría no hay nada que acumular, se mantiene en el mismo valor de la frecuencia absoluta. Para la siguiente categoría ya tengo que sumarle la frecuencia absoluta de la segunda categoría. Entonces, 6 más 3, 9, ¿no? Para la tercera tengo que sumar lo que he acumulado hasta la segunda más la tercera categoría. 9 más 5, 14. 14 más 2, 16 más 2, 18, 18 más 3, 21. Siempre el valor de la última categoría en la frecuencia acumulada debe ser igual al número total de datos observados. Ese es un detallito que nos permite controlar si está bien el conteo, qué sé yo. Van a ver que, por ejemplo, a veces eso puede diferenciar en el sentido de que muchas veces hay categorías donde no hay respuesta, entonces puede ser que salga ahí 0, ¿no? Entonces, eso es una cosa que podría darse, pero normalmente se iguala este valor de la última categoría acumulado con el total de datos observados. Luego tenemos la frecuencia relativa, que es la razón o división de la frecuencia absoluta dividido entre el número total de datos observados, es decir, de 6 entre 21, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la primera sería 0,2857, acá está redondeado, ¿no? Entonces quedaría ese valor. 3 entre 21, 0,14, 14.29 sale acá. Y así vamos hallando para cada una de las categorías, ¿no? Dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de datos observados. Luego, es importante la frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual es multiplicar la frecuencia relativa por 100, ¿no? Reitero, acá está redondeado el valor, entonces sería 28.57. Redondeado es el 29% que nos está manifestando acá, ¿no? Esto está en Excel, por eso me sale así ese valor. Acá es 14.29%, 23.81% y así sucesivamente, ¿no? Ahora, para interpretar es muy importante esta columna de la frecuencia porcentual, porque se puede decir de la siguiente manera una interpretación, ¿no? En una bolsa de chocolates de M&M, como dijo alguien, M&M, ¿no? M&M, ¿no? Dice, hay 6 de color café que representa el 29%, o sea, redondeado, ¿no? Y hay 5 dulces de color azul que representa el 24%, ¿no? Redondeado. Ahora, yo puedo acumular ambos, ¿no? 29 más 24 sería 53%, ¿no? Más de la mitad, 53% de los dulces son de color café y
azul, ¿no? Entonces acumulamos ambas categorías y podemos hacer esa interpretación. Para eso sirve armar, estructurar, organizar los datos en una tabla de frecuencias, ¿no? Hasta aquí hemos reiterado lo que habíamos avanzado. No sé si alguien tiene alguna duda hasta acá. Acá estábamos viendo lo que es el mismo procedimiento, pero con una variable cuantitativa, que sería el número de hijos, ¿no? No sé si hay alguna inquietud acá. A ver, adelante. No, Lisa, en esa vez lo explicó bien. Ya, perfecto. Lo otro hemos repasado nada más, ¿no? Entonces lo mismo, se hace lo mismo y se tiene estos datos. Bien. Acá tengo un ejemplo respecto al conjunto de datos que representa las estaturas medidas en centímetros de un grupo de 32 personas. ¿Ya? Son las estaturas. ¿Cuál es la variable? Las estaturas. Participen. Las estaturas. Muy bien. ¿Qué tipo de variable es? Variable cuantitativa continua. Variable cuantitativa continua. Muy bien, así tienen que decir, ¿no? Esa es la respuesta correcta. Variable cuantitativa continua. Si me dicen variable cuantitativa nada más, yo todavía les voy a preguntar, ¿y de qué tipo? ¿No? Entonces, variable cuantitativa, ¿pero de qué tipo? ¿Discreto o continua? Entonces, continua, ¿no? ¿Por qué es continua? Porque solo puede asumir números enteros, porque se refieren medidas en centímetros, números enteros. Y por eso es continua, porque solo asume valores enteros. No asume valores enteros. No, o sea, no solo asume valores enteros, puede ser decimales también, ¿no? Entonces, la variable cuantitativa continua se caracteriza porque puedes expresarlo en décimos o en fracciones. En tanto que la variable cuantitativa discreta solo lo puedes expresar en números enteros, ¿ya? Eso hay que arreglar. Bien, entonces acá tenemos, ¿no? Estos datos, son 32 datos. Para organizar este tipo de datos, ¿no? Muchas veces se recurre a una técnica que se llama distribución de frecuencias en intervalos de clase. ¿Ya? Entonces vamos a introducir el término intervalos de clase, ¿no? Y eso es para datos de variables continuas. Cuando se trata de variables de cuantitativas discretas, a veces no es necesario, dependiendo de la cantidad, obviamente, ¿no? Entonces, se dice que normalmente a partir de los 15 datos es mejor organizarlos en intervalos de clase. ¿Pero qué es un intervalo de clase? Un intervalo de clase es una manera, ¿no?, de disponer los datos, ¿no?, que se encuentren básicamente entre dos valores. Es decir, yo tengo un valor A y un valor B. Pero este color no me gusta. Un valor A y un valor B. Entonces, en este interín, la variable puede asumir infinitos valores, ¿no? Puedo tener un valor C y D. Lo mismo E y F, ¿no? Entonces, cada uno es un intervalo que nosotros lo vamos a llamar clase. ¿No? Clase, clase. Esta categoría sería entonces la primera clase, clase 1, la segunda clase y la tercera clase. Y pueden ser más, ¿no? Entonces, esa es la forma de concebir la estructuración de los intervalos de clase. Pero para esto se sigue una serie de pasos. A ver cómo estamos de tiempo. Sí, uy, 10 minutos. A ver, vamos a ver si nos alcanza.
Ahí está. Primero se determina el número de clases en las cuales se va a organizar ese conjunto de datos. Para eso se aplica la regla de Sturges, que dice que K, para nosotros K es el número de clases, es igual a 1 más 3.3 logaritmo de n. ¿Ya? Parece difícil, pero no se preocupe. Van a ver que si están con su calculadora, vamos a hacerlo rápidamente. Entonces yo puedo calcular el número de clases con esta fórmula, que es la regla de Sturges. K es igual a 1 más 3.3 logaritmo de n. Y también podemos utilizar otra fórmula que dice que es 2 a la K. Hay otra fórmula, que es sacar la raíz cuadrada de n. ¿Ya? Entonces, con cualquiera de esos métodos, nosotros podemos determinar el número de clases. ¿Sí? ¿Cuántas clases voy a dividir? En este caso, ¿no? Si nosotros aplicamos la regla de Sturges, va a ser K igual a 1 más 3.3 logaritmo de 32, que es n. Estoy reemplazando simplemente, ¿no? N es 32. Entonces, esto es igual a 6. ¿Ya? Si tienen ustedes la calculadora a mano, haga 1 más 3.3, paréntesis, logaritmo de 32, cierran paréntesis, igual a 6. Sí, Bueno, también la calculadora me salió 5.96, se redondea directamente, ¿no? Sí, hay que redondear. ¿Cuánto te salió? ¿A quiénes le salió 5.96? 5.96. 5.96. 5.96. Igual es el 5.97. Esa es una particularidad, ¿no? Cuando uno calcula el número de clases, siempre se redondea al entero inmediato superior, ¿ya? Entonces, esa es una característica en esto, ¿no? Siempre hay que redondear al entero inmediato superior. Y si ustedes hacen con 2 a la quinta, ¿no? Aquí me dice que voy a distribuir en 6 clases, ¿no? En tanto que si hago con esta, me sale 2 a la quinta igual a 32, es decir, que voy a trabajarlo en 5 clases. ¿Sí? Entonces aquí un poquito hay discrepancias, ¿no? Para los que siguen este método y los que siguen este, pero no importa. No es mucha la diferencia, con cualquiera de ellos sirve ser. Bien. Una vez que tenemos el número de clases en las cuales yo voy a distribuir, pasamos a determinar el intervalo o ancho de cada clase. ¿Recuerdan ustedes? Hemos dicho que vamos a ir de A a B. Este ancho tiene un valor. A eso se llama intervalo. Por ejemplo, acá yo tengo de 156 a 170. ¿Y cuál es ese ancho? Es 4. Sí, 4, ¿no? 4. Entonces, ¿cómo se halla eso? ¿No? Vamos a determinar. Para ello lo que hacemos es hallar el valor más alto, que se llama el rango, ¿no? Primero hallamos el valor más alto y el valor más bajo, ¿no? Si nosotros nos fijamos acá, este valor es el más alto. Voy a quitar esto de mí para checar, ¿no? Mi valor alto es 179 y mi valor bajo es 157, ¿no? A ver, vamos a revisar si está en el valor. Sí, 179 menos 157. Y con esa diferencia yo voy a hallar lo que es el rango. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Lisa. Ya. Entonces, ¿cuánto es 179 menos 157? 22. Entonces, ese es mi rango. Es decir, que de mi valor mínimo, que es 157, a mi valor máximo, que es 179, ¿no? Voy a variar ¿en cuánto? En 22, ¿no? Esto tiene una interpretación también. Quiere decir que la estatura de las personas encuestadas varía de la estatura más baja a la estatura más alta en 22 centímetros, ¿no? Entonces, esa es la interpretación. Se dan cuenta que se hace interpretación de todo valor que encuentres, ¿no? Bien.
¿Para qué nos sirve hallar el rango? Para determinar el intervalo, ¿no? El intervalo es igual, en fórmula, el intervalo es igual, ¿no? Bueno, es igual o mayor que a la razón dividido entre el número de clases, ¿sí? ¿Cuál es la razón acá? O el rango, perdón, el rango. 22. 22. Y el número de clases es 6. 6, lo que hemos hallado acá. Ya está. Y esto me sale 4.i. Está bien, ¿no? 22 entre 6. Licenciado, O es 3 22. puntos. Es ¿Cuánto dijo, dice? 22 sobre 22 entre 6. Es Dicen a mí me salió 3,6, pero redondeado 4. 3,66 sí, redondeado. 3,6. Está bien, está bien, está bien. Sería 3,7, bien. Sí. Redondeado. ¿Por qué 3,6? 3,7. En el intervalo también se redondea al entero inmediato superior. ¿Ya? Entonces, redondeas acá el número de clases y también redondeas en el intervalo, ¿no? Que es 4, entonces, ¿no? Saco 3,67, pero redondeo al entero inmediato superior, que sea 4. Es decir, en mi intervalo de clase, entre el valor del límite inferior y el límite superior va a ser de, ¿cuánto? De 4, ¿no? Ahora, ¿qué paso toca? Determinar los límites de clase, o sea, estos valores. Estos valores tenemos que determinar. Tengo que ver en qué valor voy a empezar para luego continuar en el siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hallamos con este rango el nuevo rango, o con este intervalo el nuevo rango. Para eso, ¿qué hacemos? Tengo el rango, voy a hallar una diferencia. Del rango anterior, que es igual a 22, ¿no es cierto? Ahí está mi rango. Voy a calcular mi nuevo rango a que es igual al intervalo multiplicado por el número de clases, es decir, 4 por 6, 6 por 4, 24. Entonces voy a restar, ¿no? De mi rango nuevo, mi rango anterior, 24 menos 22 es igual a 2, ¿sí? De estos dos, 1 lo voy a llevar a este lado y 1, es un valor, lo voy a llevar a este otro lado, ¿sí? Entonces, si yo tengo mis límites inferiores, que es 157 hasta 179, entonces acá voy a empezar en, ¿cuánto? En 157 menos 1, 156. Y luego me voy a ir hasta 170 más, 179, perdón, más 1 hasta 180. Ese es mi nuevo rango. Mi nuevo intervalo de valores, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve esto? Para detectar este valor, ¿no? Resumiendo, entonces, lo que hacemos es poner ese valor acá, 156, le sumo 4 a 160. Luego empiezo en 160, le sumo 4, 164, ¿no? A ver, acá. Ya. Entonces, yo pongo acá mi dato, que dice que es estatura, ¿no? Esto incluso el Excel, todo eso te lo hace automáticamente, ¿no? Pero estos valores hay que dar, o estas denominaciones de la variable, uno tiene que poner, ¿no? Entonces, ¿en qué valor voy a empezar? En 156. Más 4, que es mi intervalo, es igual a 160, ¿no? Para la siguiente, ¿en qué valor voy a empezar? En 160. Más 4, 164. 164 más 4, 168. 168 más 4, 168.
172, ¿no? Mi valor máximo es 179. Entonces, 172 más 4 sería 170 a ver, 168 más 4, 176, ¿no? Y fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Son 6 clases, entonces a uno más, acá abajo ya sería 160 más 4 a 180, ¿no? Y listo. Ahora, ¿qué se hace? Se hace el conteo. Aquí aplicamos dos propiedades, lo mutuamente excluyente y lo mutuamente exhaustivo. Aquí tenemos intervalos cerrados y semicerrados, ¿no? Cerrados cuando los valores se cierran a ambos lados, al límite inferior o al límite superior de la clase, y no puede entrar un valor más. En este caso vamos a trabajar semicerrados, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que yo acá, ¿no? Voy a dejarlo abierto, ¿no? Para que entre cualquier valor, pero hasta 159,999999. Es decir, en esta primera clase voy a tener valores que vayan desde 156 hasta 159,99999, ¿no? Entonces, ¿cuántos son? 1, 2, 3. ¿160 entra? No. 160 va a entrar en la siguiente clase, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos cerrando a ese lado. Entonces, 160 va a ir acá. Entonces, acá arriba solamente serían 3, ¿no? Ahora abajo, 160 a 164. 1, 2, 3, 4. Hasta 164, ¿no? 164. Sería 4. Listo. Ahora de 164 a 168, ¿cuántos tengo? Entra acá, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Entra 168? No. No, porque estamos semicerrados, ¿no? Estoy cerrando acá, pero acá le estoy dejando abierto en 167,99999. 168 lo voy a llevar a la siguiente clase, ¿no? Entonces, ¿cuántos tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ¿no? Y en el otro tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿172 entra? No. No. Y luego 172 a 176. 1, 2. 176, ¿no? ¿Cuánto hemos contado? 172. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Entra 176? No. Entonces 7. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4. Suma 10, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 30, 31, 32, ¿no? ¿Está bien? Sí, dice. Listo. Ya tenemos la distribución de frecuencias con la variable y la frecuencia absoluta. Interpreten. Ya, terminamos ahí, ¿no? Interpreten y no terminamos. Ya estamos pasados 5 minutitos. En el grupo de 32 personas, la mayoría tiene una estructura entre 168 y 172. 172. Exacto, en la mayoría, 8 personas, ¿no? Y estas las siguen de cerquita, pueden interpretar esas, ¿no? Eso, nada más, han visto cómo todo esto lo hemos resumido en una tablita y esto nos muestra de mejor manera cómo está trabajado. Tarea, me van a completar, ay, pero ya está aquí hecha. Aquí está, ya está hecho, pero, a ver, acá le van a completar
¿Listo? Esto no estamos viendo todavía ahorita, después lo vamos a ver. Me van a completar la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa, la porcentual y la porcentual acumulada, con interpretación. ¿Listo? Para ver si me han entendido. Repita de nuevo, Listen, por favor. Complementar la tabla con la frecuencia acumulada, con las columnas de frecuencia acumulada, frecuencia relativa, frecuencia porcentual y porcentual acumulada. Bueno. Bueno, jóvenes, por hoy vamos a dejarlo ahí. La próxima clase les voy a consultar para que nos coopere en este horario la licenciada Sandra Herrera, toda vez de que a veces vamos a tener esas dificultades y yo lo que menos quiero es que se perjudiquen. Entonces vamos a tratar de pedir apoyo para que esta profesora nos pueda dar una mano, toda vez de que el contenido que da ella es muy parecido al que yo doy. Entonces vamos a ver en qué medida nos pueden cooperar. ¿Listo? Ya lo hice. Está bien, Pero, licenciado. Muchas ¿se gracias. entendió, no? ¿Se entendió? Sí, licenciado. Sí, le Ok. dice. Ya, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, licenciado.